Todo a la parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bagó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios. ¿Qué tal, amigos? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla aquí en Copa TV. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Daniel Prieto. Vamos a hablar de lo que dejó la reciente Expo, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el actual momento y las oportunidades que tiene el negocio ganadero aquí en el país. ¿Qué posición tiene la Asociación Rural con respecto a la vacunación de la aftosa, los nuevos mercados, el Instituto de la Carne Vacuna, entre otros temas? Ya comenzamos, amigos, Toda la Parrilla aquí en Copa TV. Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a recibir con mucho gusto aquí en Toda la Parrilla el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Daniel Prieto. Dani, ¿qué tal? El gusto de tenerlo aquí en Toda la Parrilla. ¿Qué tal, Martín? Un gusto, el gusto es mío. Bueno, un placer de compartir contigo. ¿Qué semana esta para los hinchas de Cerro? De fútbol no vamos a hablar, ¿no? Pero no quiero dejar pasar eso. Sí, con mucho respeto para la gente. Con mucho respeto para todos, pero realmente muy emocionante. Sí, fantástico, fantástico. Disfrutamos mucho, muy bien. Muy cambiante un partido que para... Tremendo, realmente. Tremendo. Hacía tiempo que no se veía un clásico así, muy contento. Bueno, pero hasta ahí nomás podemos hablar. Hasta ahí nomás, muy disfrutable, muy disfrutable. Como fue muy disfrutable también la Expo. ¿Qué dejó esta Expo? Porque para la Rural fue muy especial también, porque encararon solo el desafío de armar esta exposición. Sí, mira, Martín, realmente indescriptible la sensación. El peso que teníamos, la responsabilidad de la primera edición, de la primera Expo Paraguay, un consorcio nuevo de la Asociación Rural con la Universidad Rural del Paraguay, un destaque muy especial a José Costa y todo su equipo por el trabajo que hicieron. Realmente muy contento, muy satisfecho. Es el lugar, el mayor evento después de la fiesta de Cacupé, y bueno, y se demostró, batiendo todos los récords. Realmente una satisfacción enorme, Martín. Una exposición que tiene la esencia, el corazón, que son los animales, el trabajo de la cabaña. Uno ve lo que ocurre en Argentina con Palermo, en Uruguay con el Prado, en Porto Alegre con Estello. Aquí también ocurre lo mismo. El gran atractivo para la gente, más allá de que hay que rodearlo al evento con otras cosas, son los animales, indudablemente. Sí, vos sabés que hay un estudio que vamos a repetirlo, donde hay una encuesta que se le consulta a la gente a qué viene a la Expo, ¿verdad? Y la mayoría va en familia a ver los animales, también en el área de recreación, a ver, pero hay un atractivo muy especial por el ganado. Mira, este año, Martín, tuvimos más de 500 cabañas, más de 2.700 récord histórico de animales inscritos para la Expo, récord de asistencia, se vendieron todos los stands. Realmente superó ampliamente nuestras expectativas. Nos deja la vara muy alta para el año que viene, pero eso es bueno. Claro, y ya hay que empezar a trabajar seguramente, ahora pensando en la del año que viene. Claro, ya estamos, vamos a hacer un taller para ver un poco las oportunidades de mejora que dejó la experiencia de haberlo hecho solo. Y ya empezamos a trabajar, de hecho yo de acá salgo y ya tengo una reunión con un equipo para ir trabajando sobre la Expo. Presidente, ¿cómo viene la universidad? Bien. La universidad, una apuesta realmente muy alta de la Rural, ya comenzó con el doctor Pedro Galli, que arrancó todo este proyecto. Hoy es una realidad, hoy ya tenemos 3 carreras activas, y realmente una apuesta que tenemos que ir paso a paso. Buscamos la excelencia, buscamos formar líderes, no solo profesionales, que puedan servir al país, y hay que ir con calma, queremos hacer bien, rodear del mejor equipo posible y tener una universidad realmente que produzca líderes importantes para el país. Y vuelvo sobre la Expo porque hubo una fuerte presencia también, además del contacto con la ciudad, que es muy importante, el campo y la ciudad, en un país que tiene una base donde la economía depende de la actividad agropecuaria, está ese contacto directo.
también el gobierno, porque, bueno, participó el presidente de la República del acto de clausura. En ese sentido, ¿qué balance se hace? Sí, realmente yo creo que la frase nuestra, el eslogan define muy bien. La Expo es lo que mueve el país. Ahí nos encontramos todos los sectores, la producción, la industria, el servicio, artesanos, inclusive los hermanos indígenas de pueblos originarios estuvieron presentes y también estuvo presente el gobierno durante las actividades de la En Expo. distintas actividades. Claro, estuvo presente la Policía Nacional, el Ejército, el DENIT, el MADES, el Ministerio de Agricultura, entre otros, perdón si me olvido de alguno, ¿verdad? Pero mucha presencia también del Estado, lo que con eso demostramos es toda la interacción social de todos los estamentos de la sociedad, de la producción, como te decía, el gobierno, el sector agropecuario, que es la base de la economía. Y bueno, y la gente va, disfruta. Valoramos mucho la presencia del presidente y todo su equipo en la inauguración. Tomamos como una señal también de compromiso del gobierno con el sector productivo. Y bueno, te vuelvo a repetir, muy contento, muy satisfecho. Seguimos haciendo evaluaciones. Como te decía, vamos a tener el taller de análisis de oportunidades de mejora. Sí, el SENACSA, que también estuvo con una participación claro, importante, sí, SENACSA, por supuesto, que estuvo con su noche, con distintas actividades. ¿Qué dejó ese intercambio que se da y que es tradicional aquí en Paraguay? También ocurrió, bueno, hace poco en Palermo, en Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en el Prado, en Uruguay. Ese mensaje del presidente Peña, el mensaje suyo, hoy a unos días de lo que fue la exposición, ¿cómo lo evalúa, cómo lo ve personalmente? Y mira, Martín, yo creo que en general son posiciones bastante claras en favor a la producción. Desde la rural nosotros sentamos unas posiciones bastante claras. Hay un punto que vamos a tocar probablemente de divergencia, pero después también el mensaje del presidente muy claro en favor de apoyar la producción, de definir y decir que realmente también esto es la base de la economía y que él está decidido a apoyar este sector. Nosotros pedimos también mayor conectividad para el Chaco, energía, apostar un poco más al Chaco que como todo paraguayo vemos que el potencial de desarrollo está ahí, sin descuidar los otros lugares, ¿verdad? Vemos que el Chaco necesita más inversión y bueno, le escuchamos, el presidente anunció que en su gobierno va a adjudicar una de las rutas que estábamos hablando. Y yo creo que en general positivo. Tenemos un punto que tenemos que ir puliendo y discutiendo. Pero, ya lo vamos a hablar. Sí, pero el resto creo que mensajes muy positivos. Es un punto, y ahora vamos a entrar en el tema sanidad y aftosa, donde hay un mensaje interesante que es sentarse a hablar. Más allá de que puedan aparecer diferencias, lograr o buscar un consenso más allá de los matices. En el tema de continuar o no vacunando contra la aftosa. Mira, a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Y yo saco como conclusión lo más positivo de eso que estás diciendo, que llegamos a un consenso de sentarnos a hablar y tomar las decisiones juntas. Nosotros tampoco queremos un programa infinito, tampoco queremos vacunar hasta el 2040, pero estamos seguros que hay procesos que tenemos que cumplir, hay pasos que tenemos que seguir dando. Uno de ellos está ampliamente cumplido, que es la ausencia de actividad viral. Nosotros consideramos que tenemos un servicio técnico muy serio, con información muy pulcra, muy real, muy científica. No dudamos en absoluto. Tiene varios años de información acumulada, pero no es el único punto a tener en cuenta. Tenemos que ver otros puntos y bueno, en esa mesa vamos a establecer en las conversaciones a cómo seguir y a cómo construir, así como construimos esta inmunidad que tenemos juntos. Bueno, tenemos que construir los siguientes pasos y mirar qué va ocurriendo alrededor también para tomar la decisión juntos y ser todos responsables de las acciones que tomemos. Claro, en Uruguay hay una frase que es, no sé si aquí en Paraguay se usa, ustedes no se ponen el balde, por decirlo de alguna manera, y dicen no queremos seguir vacunando eternamente, sino que quieren definir un plan, observar qué es lo que ocurre en el resto de la región para definir, digamos, una estrategia futuro. Claro, Martín, hoy nosotros lo que sabemos hacer es vacunar y logramos esto vacunando. Mercado, habilitamos Estados Unidos, Canadá, y tenemos un claro ejemplo, Israel con hueso.
tenemos un claro ejemplo que Uruguay, la conquista de todos los mercados que tiene el Uruguay, inclusive mandando lengua a Japón. Nosotros nos vemos una necesidad inmediata o un beneficio comercial inmediato con esto. Entonces vemos que tenemos que construir el proceso, tenemos que asegurar los fondos, capacitar al productor, al servicio, escribir manuales, o sea, hay una serie de factores que tenemos que hacerlo juntos y desde el sector, Muchas gracias. desde la asociación rural estamos 100% dispuestos a trabajar juntos y a colaborar. Y agradecemos la apertura porque José Carlos, el presidente del Senado, y el presidente de la República dijeron, bueno, vamos a trabajar juntos. Bien, vamos a ir compartiendo aquí esta jornada de toda la parrilla en Alma. Presidente, ahora, ¿no hay un temor de que se pierda? Recién usted citaba, bueno, el ejemplo de Uruguay, pero Brasil ya es libre de aftosa sin vacunación, logró ese estatus. ¿No hay un riesgo de perder pie con respecto a un competidor tan importante como es Brasil si no se avanza en el estatus de libre de aftosa sin vacunación? No, yo no veo un riesgo. Aparte que Brasil es Brasil, ¿verdad? El poder de negociación de Brasil es muy pesado, es muy fuerte. Brasil consume el 80% de lo que produce. Nosotros exportamos el 75%, 80%. Eso es muy diferente. Aparte, Brasil tiene el tema de los porcinos, de la exportación de cerdo, que es realmente importantísimo, cosa que acá estamos empezando a crecer y te aseguro que vamos a apoyarlo en todo como le venimos haciendo siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que Paraguay no es muy comparable al supermercado más grande del mundo. Uno ve los datos de Paraguay de exportación de carne vacuna, supera los $1.000 millones. En el caso del cerdo está ahí en el entorno de los 40, ¿me corrige? 30. ¿No se está perdiendo una oportunidad con el tema de no darle la oportunidad al cerdo de potenciarlo con un libre aftosa sin vacunación? No vemos así porque estamos, según estudios que tenemos, el mercado de cerdo está asegurado hasta como mínimo el 2028 con este ritmo de crecimiento. Aparte, teniendo eso asegurado, 1.200 millones poner en riesgo sin cumplir el proceso debido para aumentar de 30 a 60 o a 90 me parece que no es consistente. No quiere decir que nosotros no apoyemos, vamos a seguir apoyando, pero tenemos que construir la hoja de ruta juntos. Para usted 2026 se tiene que seguir vacunando, para hablar un poquito de lo que podría ser ese cronograma. 2026 se tiene que seguir vacunando, 2027 también. ¿Podríamos manejar algún plazo o es muy prematuro hablar de un cronograma o si, le pregunto si la Rural tiene en la cabeza algún cronograma razonable de acuerdo a esto que usted me acaba de decir de esperar a la región? Mira, Martín, nosotros habíamos dicho en un momento dado que queríamos un plazo, un programa 2025-2030 con revisión en el 2028. Pero sería perfecto hacer el plan, pero también lo que va a definir el cuándo es el proceso que hagamos. El proceso que hagamos en busca del cuándo. Si lo terminamos el proceso para el 2027, bueno, evaluamos el 2028 sin ningún problema. Poner fechas sin hacer lo que tenemos que hacer es hasta medio irresponsable. Tendríamos que ver, capaz que lo podamos lograr en corto tiempo, nos sentamos de nuevo a evaluar, o capaz nos lleve más tiempo. Y un ejemplo, en el 2017 una auditoría de la ONSA dijo que los fondos no eran suficientes, los fondos indemnizatorios, estamos hablando de 8 años, claro. y seguimos con el mismo fondo. Entonces a mí me dicen, no, pero eso podemos hacer, es rápido. Y bueno, demostremos que es rápido, vamos a cumplir un segundo punto. Claro. La capacitación es rápida, una vez que tengamos la capacitación, demostramos que hicimos. Entonces vamos siempre con los bueyes delante de la carreta para llegar al puerto que queremos. ¿Qué expectativas tiene con respecto a nuevos mercados? Bueno, está arrancando ahora en estos días una auditoría de Japón, presidente, bueno, está el tema de lograr nuevos mercados. ¿Cómo ve el avance que se viene registrando? Hay hechos muy importantes para el país, se logró la apertura de Estados Unidos, de Canadá, Israel, carne con hueso, entre otros mercados, por citar algunos. ¿Cómo ve el avance que viene logrando el sector privado y público, el SENACSA, con respecto a nuevos mercados?
Para mí es tremendo el trabajo que se viene realizando y eso es mucho basado en la credibilidad del servicio, en la credibilidad de la relación público-privada que construimos con el gobierno a través de SENACS, la Rural, Fundasa. Realmente después de 22 años volver a los Estados Unidos, la apertura de Canadá, ahora tenemos prácticamente en México ya en detalles finales, tenemos la auditoría del Japón. Eso habla que realmente se está trabajando bien y con vacunación estamos logrando todo eso. Volvemos al tema de que estamos logrando todo vacunando, entonces sigamos trabajando, sigamos abriendo mercados nuevos y trabajemos en paralelo con lo otro. Cruzó de nuevo el ovillo los $4. En esta semana $4.30, $4.40. Es un dato importante porque en su momento, previo a la Expo, hubo una baja importante en el precio del ganado que había generado y que generó naturalmente mucha preocupación en el productor. Estuvo ahí por lo menos la propuesta de la industria 350. Hoy, ¿cómo ve el negocio? Y vos sabes que, Martín, vuelvo siempre a lo que digo. A mí lo que me preocupa es la previsibilidad del sector. Que no haya esas variaciones tan grandes. Que sea un electrocardiograma, que que seamos más estables. Por supuesto que hoy festejamos como productor, pero que no sea una coyuntura. Y entonces tenemos que trabajar todos juntos, como siempre venimos diciendo, sector público, privado, industria, productores, en lograr que esto sea predecible. Más que hablar de precio, es previsibilidad. De tal manera que podamos invertir de vuelta. A mí me preocupa mucho la caída del hato ganadero. Yo creo que justamente una de las soluciones es aumentar el hato ganadero, aumentar la oferta. Y bueno, entonces más que precio, creo que tenemos que construir previsibilidad todos juntos. Estabilidad que le permita, y esa caída del hato se lo atribuye a esas variaciones y a esa volatilidad que, bueno, hay un tema climático de por medio que uno no puede obviar, que fue la sequía, pero ¿a qué le atribuye esa caída? ¿Se desalentó a la producción ganadera? Y es un conjunto de situaciones. Sin duda el factor climático influye muchísimo, ¿verdad? Pero más que eso, es la falta de poder programar una inversión. También hay que tener en cuenta la deuda del sector productivo. Es un sector, no quiere decir que tenga alta morosidad, tiene alto endeudamiento, baja morosidad, pero para mantener esa baja morosidad tuvo que vender más ganado, desprenderse de más ganado para poder cumplir con sus obligaciones. Y Martín, cuando hay estas subas, vos ves cómo el sector se motiva, enseguida empieza a invertir, a desarrollar, y bueno, si eso fuera constante, yo estoy seguro que en 5 o 6 años podemos estar hablando de una recuperación del hato. Si no recuperamos la predecibilidad, no quiero decirme de mal agüero, pero probablemente en 1 o 2 años estemos lamentando otra caída del stock. Claro, Dani, hoy hay mucha volatilidad en el mercado, factores internacionales, la guerra comercial. Pero proyectando lo que resta de este semestre, ¿el piso del ganado tendría que ser los $4 aquí en Paraguay? Y no sabría responderte, ojalá. No te pregunto por el techo, sino claro, por el piso. No, claro, pero claro. Ojalá, pero no sabría responderte, Martín, porque un día estábamos en 4,20 y 2 semanas después bajó a 3,50. O sea, ¿con qué argumentos yo te sostendría? Sí, hay un aumento de la faena, sí, probablemente con la posibilidad que se abre en Estados Unidos, probablemente la tendencia sea eso que decís, es mantenernos hasta inclusive subir por la oportunidad que va a generar los aranceles de Estados Unidos al Brasil, que Paraguay puede aprovechar, y ojalá, porque eso generaría una relación ganar-ganar donde comenzaríamos a trabajar para un proceso de mejora, de aumento del hato. Ahí hay un tema bien interesante en Estados Unidos, porque Estados Unidos le confirma a Paraguay que le mantiene el arancel ese adicional del 10%. Brasil va a tener este 50% adicional. Brasil venía con una gran participación en la cuota de terceros países, donde está Paraguay, 60.000 toneladas. Y si esto no cambia de aquí a fin de año, Paraguay va a estar en esa cuota de 60.000 toneladas, compitiendo sobre todo con países o participando dentro de esa cuota con países de Centroamérica que no son países muy ganaderos. O sea, podría tener una muy buena oportunidad indudablemente en Estados Unidos.
Pero sin duda, Martín, se abre una tremenda oportunidad que nosotros como país, nuestra industria, finalmente a los productores debemos aprovechar, ¿verdad? Y el comportamiento realmente del comercio hoy pasa más por trabajar arancelaria o por ese tipo de situaciones que hasta la propia sanitaria. Y en este caso es una situación que nos favorece. Tenemos que ver que Paraguay saque el mayor provecho posible de ese cupo de terceros países que al bajarse Brasil tenemos que ser nosotros los protagonistas principales. Claro, Dani, les preocupa, son 250.000 toneladas por todo el año pasado, Brasil a Estados Unidos. Ese redireccionamiento de Brasil, que no va a poder entrar ahora a Estados Unidos, en otros mercados, ¿le preocupa que pueda complicar, por ejemplo, en Chile o no? Y de que complica un poco, complica, pero son cortes diferentes, Martín. Yo creo que Brasil va a redireccionar y hasta inclusive va a retener un poco en el mercado interno eso que mandaba a los Estados Unidos. No creo que tenga mucho impacto. Son cortes diferentes lo que van de Brasil a Chile, de lo que van de Paraguay. Pero hay que estar atento, ¿verdad? Pero no veo que sea un motivo real. Vamos a hacer una pausa y voy a dejar planteado el tema para hablar enseguida de la misma y ya vamos a degustar también aquí la invitación que siempre nos hace Alma. La FAO dio a conocer en estas horas un informe sobre la concentración de la industria frigorífica en Paraguay y el impacto que esto tiene en la producción ganadera. Si le parece, presidente, hablamos de esto enseguida. Sí, estamos. Ya continuamos aquí en Toda la Parrilla. Todo a la Parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bagó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios. Bueno, seguimos en compañía del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Daniel Prieto, aquí en Toda la Parrilla desde Alma. ¿Cómo viene la carne? Espectacular. La mejor carne del mundo. Sí, sin duda. Espectacular. Y acá y quiero agradecerle a Sergio Llano y a todo el equipo de Alma que siempre nos recibe aquí y nos trata de esta forma tan espectacular y que podemos disfrutar en definitiva con los invitados y hablar también para él. de todos estos temas. Dani, ¿qué pensás del informe de la FAO? Bueno, el informe es muy interesante, Martín. La primera exposición pública hicieron durante la Expo en la Asociación Rural del Paraguay, la primera presentación. Nosotros no tenemos todavía en detalles esa información porque entiendo que va a ser presentada al gobierno, al Ministerio de Agricultura, al Ejecutivo y después nos estarían remitiendo. Pero en principio uno de los indicadores que más se resalta es que la suba del precio internacional de la carne no acompaña esa suba en el ritmo que sube al productor. Es mucho más lento el aumento al productor. Claro, sin embargo, cuando hay una caída, la caída del precio al productor es instantánea. Suben escalera y bajan ascensor, por decirlo así. Sería una buena definición. Una buena definición. ¿Y por qué pensás que no copia el mercado internacional en un 100% lo que ocurre con el mercado de haciendas? Y bueno, Martín, son las cosas que tenemos que seguir trabajando y viendo juntos. Es lo que nosotros siempre venimos reclamando un poco, que es la concentración que hace que esto no llegue al productor. Hay una parte que queda en otro sector. Nosotros somos tomadores de precios. Y bueno, venimos insistiendo mucho en la transparencia, en la confianza, en la previsibilidad. Por eso insistimos mucho en el Instituto Paraguayo de la Carne, que realmente no solo como presidente de la Asociación Rural del Paraguay, también como ser humano, como desafío personal, digo,
cómo no somos capaces de dejar un legado para siguientes generaciones creando, así como en su momento se creó la alianza público-privada que hoy es el Fundasa, y todos los frutos que pudimos cosechar, ¿verdad? Yo en lo personal, a mí, teniendo las generaciones en los diferentes, en la industria, en el gobierno, en el sector productivo, ¿cómo no podemos sentarnos a construir? Que es algo que beneficia a todo, al país, al productor, a la industria, al consumidor, buscar confianza, transparencia, información, promoción, respetar siempre el libre mercado, la oferta y la demanda. No se trata de fijar precios, no se trata de generar un mega ministerio, no se trata de un impuesto más al productor. Son distorsiones que se le quieren poner a lo que es realmente un instituto para desacreditar o para generar temor o rechazo, ¿verdad? Es lejos de ser eso. Vos tenés el ejemplo del Linares en el Uruguay y sabés lo que representa, ¿verdad? La oferta y la demanda siempre van a ser libres, nunca pueden ser regulados, si no tenemos ejemplo en la Argentina, todo lo que pasó. Entonces, realmente no voy a cansarme de por lo menos el desafío de sentarnos y construir. Ese tipo de intervenciones, y está muy bueno, Dani, ese comentario de Argentina, buscando bajar el precio del producto para el consumidor en el mercado interno. En Argentina lo que se logra, o lo que logró el gobierno en su momento, Néstor Kirchner suspendiendo las exportaciones, Alberto Fernández evitando exportar algunos determinados cortes para hacerlos más populares, desalienta la producción y es un boomerang. A la larga el productor no tiene incentivos y termina, pasó en Argentina, y lo vemos y está en los números, o sea, termina el consumidor pagando incluso más cara la carne que la referencia del mercado internacional. Esas intervenciones, es válida la preocupación por el precio para el consumidor, pero no están buenas esas intervenciones y los resultados no son buenos. Pero por supuesto. Acá la preocupación tiene que ser por aumentar la oferta, trabajar en recuperar el hato, aumentar el hato y bueno, tener más producto. No es válido, nosotros no acompañamos, no estamos de acuerdo con cualquier deseo de intervención, de fijación de precios, así sea a nivel de cortes. Nada, para mí el mercado se tiene que manejar por la oferta y la demanda y bueno, están las instituciones, como las instituciones que son responsables de analizar y evaluar qué ocurre y tomar las decisiones. Dani, ahora vamos a profundizar en el instituto a ver si es posible que efectivamente eso salga, pero quiero volver sobre el tema que hablábamos recién de base de este trabajo que ha elaborado la FAO sobre el funcionamiento del mercado aquí en Paraguay. ¿Tendría que intervenir la Comisión de Defensa de la Competencia y realizar un nuevo análisis o un análisis sobre el funcionamiento del mercado de haciendas? Creo que le están dando mucha información. Ellos con esa información, con ese estudio, probablemente van a sacar la conclusión si amerita el inicio o no de una investigación. Le escuchamos al presidente de la República mencionar que para eso están estas instituciones. Bueno, muy contento por el trabajo de la FAO. Realmente también la Asociación Rural había enviado una nota al Ministerio de Agricultura pidiendo un poco también el trabajo conjunto. Y yo creo que hoy también es una brillante oportunidad de profundizar ese estudio, de sentarnos sobre todo en la carne, en el producto carne, en su comercialización tanto interna como externa y en todo lo que va pasando en la cadena. ¿Cómo está hoy la relación, y voy a lo que es el Instituto de la Carne, cómo está hoy la relación con la industria frigorífica, con la Cámara Paraguaya de la Carne? Y el vicepresidente de Cerro Porteño es muy bien, ¿no? En lo personal nosotros tenemos muy buena relación, ningún problema. Son posiciones sí, distintas, pero hace un año no se hizo la Noche de la Carne, por ejemplo, este año. Claro, pero son decisiones que uno tiene, es el peso del cargo que uno tiene que estar dispuesto a asumir y a llevarlo. Son obligaciones también de sentar posturas. En su momento, hoy las coyunturas son bastante diferentes, en su momento tomamos esa decisión porque creíamos y estamos convencidos de que era lo mejor y bueno, hoy estamos claramente en dos posiciones diferentes, pero tarde o temprano vamos a sentarnos a dialogar. De hecho, venimos hablando, tenemos marcadas reuniones, bien, en general la relación bien, con posiciones diferentes, pero que tenemos que pulirla como
como lo hacemos con el SENASA, con el gobierno, con el que sea, ¿verdad? Claro, Dani, yo no sé, pero hace 10, 12 años que tengo la suerte de trabajar aquí en Paraguay también, y desde ese momento creo que se está hablando, por lo menos o que yo recuerdo del Instituto de la Carne. ¿Qué está faltando para que efectivamente se sienten y se pueda avanzar en esto? Y está faltando despojarnos de tabúes, de egos y buscar un país mejor y demostrar que todos juntos podemos construir. Acá lo importante es construir juntos, no es la rural, ni el ministerio, el SENASA, ni la Cámara la que se va a llevar el mérito del producto. Tenemos que hacerlo todos juntos. Y falta sentarnos en una mesa, retomar el diálogo y estar decidido a construir juntos. Sos un hombre de fútbol, arrancábamos la nota con eso. ¿Y la pelota en qué cancha está? ¿Podría ser el gobierno el que tome la iniciativa y dé ese puntapié inicial? Y para el gobierno también no es una situación fácil porque es un problema de privados prácticamente. El comercio, la producción con la industria, hoy le está afectando ya también por lo que vemos al consumidor y creo que hoy el gobierno toma más intervención y está mirando con otros ojos la situación. Y la pelota podemos colocarla en el medio de la cancha, no se movió nunca porque el partido no se jugó o está en el córner, ¿verdad? No, sí. Es depende cómo uno le mire, pero si vos me preguntás a mí, la pelota sigue en el medio de la cancha, ¿verdad? Porque hay que ser, Martín, hay que ser honesto, hay que decir que hay varios borradores que trabajamos juntos. Sí. Y si existían inicialmente 10, 15 puntos de diferencia, a lo último ya estábamos en 2, 3 nomás. O sea, se avanzó mucho en ese proceso, después hubo un parate y bueno, y tenemos que retomar esa conversación y nosotros, productores o la industria o el gobierno, si tenemos que hacer pequeñas concesiones, tenemos que estar dispuestos a eso y el finalmente es para un país mejor y es que beneficia a todos. Y la plata, porque en definitiva ese es un tema importante. El productor está dispuesto a ser quien, después se ve el tema de cómo se, pero el financiamiento, yo he escuchado en el entorno de 2, 3 millones de dólares por año de presupuesto. Es que, Martín, ni siquiera te puedo responder eso porque no nos sentamos a diagramar eso. Ese es el segundo paso, cómo va a estar compuesto, cuáles son nuestros programas, cuántas ferias vamos a ir, cuál va a ser un presupuesto de 2 millones, de 4, esto tiene que ir de menos a más. Tenemos que arrancar para ir potenciando la misma relación que tuvimos en Alsa Fundasa y el productor demostró con la vacunación que no tiene ningún problema en financiar, porque esto es una inversión, no es un gasto. Dinero hay, es cuestión de saber usarlo. ¿Ustedes están dispuestos a que se le retenga, a que el productor pague una tasa, por ejemplo, en la faena en frigorífico para financiar el Pero de hecho, esos mecanismos tenemos que construirlos juntos. De hecho, hoy a través de la guía estamos financiando todo lo que es el sistema sanitario, todo. Tenemos formas, es cuestión de adecuarlo nada más. ¿Qué balance, Dani, hacen de lo que es el tema trazabilidad y el avance que se viene dando? Esto tiene que ver también con el tema en un futuro dejar de vacunar, de acceder a más mercados. Bueno, hoy está la auditoría de Japón. ¿Cómo ven el funcionamiento de la trazabilidad? Y realmente la identificación individual para mí fue todo un éxito. Veíamos inicialmente con preocupación porque estaba un poco atrasado, sin embargo se logró concluir con todo éxito. Es el primer año, también es como la Expo, vamos a sacar las conclusiones de posibilidades de mejoras que las hay. Hay dificultades, hay cosas que tenemos que corregir, pero es imposible nacer con un proyecto perfecto. Esto es prueba y error también, vamos a ir mejorando. Es otro de los puntos a tener en cuenta. En 2, 3 años más vamos a estar ya con más del 50% del ganado identificado. Es muy importante para el tema sanitario. Claro. Nosotros desde el día 1 acompañamos, apoyamos y de hecho a través también de la Fundasa se está trabajando en conjunto. Dani, ¿es posible exportar ganado en pie o es un tema que se plantea pero la realidad es más fuerte? Y hasta hoy la realidad es más fuerte. Hasta hoy cada vez creo que estamos más cerca de encontrar algún camino, alguna solución, pero hoy es más una ilusión que una realidad. Seguimos viendo alternativas, pero realmente los costos son hasta hoy inviables.
Pero Martín, el mundo es muy dinámico, esto es muy cambiante y ¿quién te dice si a corto plazo no podemos encontrar una salida? ¿Qué idea tiene Daniel Prieto con respecto a continuar en la rural en abril? ¿Seguís de presidente? Bueno, va a depender mucho de los socios, ¿verdad? ¿Estás con ganas? Las ganas están, Sí. hay que ver qué dicen los queridos amigos de la ARP, los socios, y la evaluación para ellos es positivo, las ganas están y el compromiso y la responsabilidad también. Es todo un desafío el tema del gremialismo rural, porque además es honorario, tiempo que le quitas a la familia, a la empresa. Sí, es una vocación. Pero de da servicio, satisfacción. mucha satisfacción, da amigos. Realmente el balance es positivo, demanda tiempo, pero también es importante construir equipo, tener un equipo. Yo tengo que ser agradecido con todo el equipo que tengo, que me acompaña. Esto es imposible hacerlo a título personal solo. La rural tiene mucha gente, todos los miembros de comisión directiva, los de la mesa. Te ponía José con el equipo de la EXPO, está Mario, Carmen, no quiero mencionar porque me voy a olvidar. Sí, pero hay un equipo pero importante. hay un equipo importante, con Fundasa también. Tenemos muchos temas con el medio ambiente, con el Pilcomayo. Hay equipo, hay entusiasmo, uno se siente respaldado. Es una tremenda obligación y responsabilidad dirigir la institución más antigua del Paraguay con 140 años. Pero empujamos y el equipo, cuando uno está un poco débil, te empuja y te hace salir adelante. Daniel Prieto, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir contigo este programa y bueno, ojalá que son tantos los temas, seguramente vamos a estar conversando muy pronto de nuevo. Gracias. Gracias, Martín, cuando quiera, a las órdenes. Gracias. Cerramos toda la parrilla, nos estaremos reencontrando nuevamente en la semana próxima. Todo a la parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bagó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios.